¿Quién diría que una película sobre unos osos adorables sería tan sangrienta? Así que no te muevas de tu asiento, ya que aquí comienza Guerra de Unicornios, traído por la Butaca 31. La historia comienza con un adorable unicornio llamada María. Esta pasaría los días jugando en la naturaleza hasta que misteriosamente la voz de su madre la llamase. Inmediatamente corre tras esta, llegando a la guarida de los simios, viéndola transformarse en una masa babosa y terrorífica que la perseguiría, logrando escapar de milagro. Changos. La historia continúa en el campamento Corazón, donde unos ositos cariñositos se preparaban para la guerra con los unicornios y reclamar el bosque mágico que fue arrebatado por los cuernudos hace años, siendo su derecho. Conocemos al resto de personajes como Azulín, el malvado protagonista de esta historia, su hermano Gordy, quien siempre pone en ridículo siendo muy amigablosito, Coco, el recluta rival directo de Azulín por ser mejor soldado que él, el sargento Caricias, quien será su instructor, y el sacerdoso, quien promueve la palabra de su creador, etcétera, etcétera. Mondongo. Vemos que la apariencia de nuestros amigos osos es muy importante en su sociedad, tanto que Azulín está muy decepcionado de su hermano Gordy por estar todo panzón. Oh, pobrecito. Pero por estar hecho el guapo, el osito achuchones revela que no es del todo perfecto porque se tapa las arrugas, provocando su ira. El cadete Coco llega para defenderlo, dándole su estate quieto a Azulín, amenazándole que sus actos le traerán consecuencias en el futuro. Todo trompeado, el baboso se va a llorar, escuchando sus lamentos el sacerdoso, que le regala su santa Biblia para tranquilizarlo. Según la leyenda, aquel que beba la sangre del último unicornio se convertirá en el oso más hermoso y eterno, pero solo el elegido logrará tan grande proeza, y pues claro que Azulín quiere lograr tal cometido. Vemos que Gordy es traicionado por su hermano al contarles a todos que se hizo pipí en la cama, pasando gran vergüenza. Posterior a esto, en el campo de tiro, Azulín, pese a ser un buen tirador, es opacado nuevamente por su rival Coco, el cual para cagarla vuelve en el capitán de su batallón, sintiéndose de lo peor. El osito recuerda cómo de pequeño un día, mientras pescaba junto a su papá, se entera que sus padres se van a divorciar por la infidelidad de su madre, dejándole su viejo de lección que siempre intente ser el mejor oso de su alrededor para que nadie le falte el respeto. Vemos que los altosos mandos, sí, diré muchas palabras terminadas en oso en este resumen, estos ordenan al sargento Caricias junto a su tropa ir en busca del batallón Búho Solitario al bosque mágico al no reportarse en la base desde hace días. Así su tropa parte rumbo al bosque mágico, yendo el padre de Metiche, no sin antes pasar por el pueblo para despedirse de sus seres queridos, sin saber que la mayoría no volverá. Una vez comenzada su misión, todo se va a la ñonga lentamente, ya que a Chuchones le muerde un bicho el pie por el cual se lo cortan. Gordy es traumado sexualmente por Achuchones al querer que le toque el pilín. Además que pese a las advertencias del padre, estos se comen unos gusanos alucinógenos donde los hermanos Mimosín terminan muriendo, recordando por esto Gordy cómo la muerte de su madre le afectó muchísimo a su hermano. Ya verán por qué. Al momento de nuestros soldados llegar a la ubicación del equipo Búho, todos están muertos, sabiendo el padre que es culpa de los unicornios, cagándose varios del miedo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Vemos que la madre de María está bien y pues no es una masa babosa, deseándole lo mejor a su hija, a esta decidir seguir su propio camino para salvar a la madre naturaleza. ¿Qué podría salir mal? Pero en eso los ositos la encuentran y sin dejarle decir una sola palabra la comienzan a atacar, defendiéndose la vieja con todas sus fuerzas, siendo completamente inútil. ¡No puede ser! Su muerte alerta a los unicornios cercanos, llegando por venganza, sacándoles la madre a todos los que se cruzan en su camino, viendo el sacerdoso su sed de sangre y destrucción, decidiendo valientemente sacrificarse para salvar a los suyos. Sed fuertes, hijos míos. Cósmico. Azulín, Gordy y Coco son los únicos sobrevivientes, pero el amarillesco, al estar ligeramente herido, Azulín lo considera peso muerto, decidiendo acabar cruelmente con él. Mis actos tienen consecuencias. ¿Recuerdas?
¡Desgraciado! Para terminarla de cagar, el psicópata se come el cuerpo de Coco, volviéndose ahora sí el primer soldado de su pelotón, aunque no de la vida, recordando cómo su hermano fue el primero en llegar al mundo y recibir el amor de su madre. Gordy confronta a su hermano al saber que él fue quien se meó en la cama con anterioridad, llamándolo asesino y que es un maldito loco como su madre decía, comenzando un pleito entre hermanos que Gordy gana fácilmente. Qué buena onda. Azulín sueña los últimos momentos de vida de su madre, llegando hasta la habitación de su infancia donde nos enteramos que el desgraciadoso por celoso, al ver que su madre pasaba más tiempo con Gordy, decide envenenarla, significando que él le causó la muerte. ¡Eres un monstruo sin corazón! Azulín mira cómo unos pequeños unicornios juegan en un acantilado, tratándose de María junto a una de sus amigas. Sin pensárselo, el tarado la intenta asesinar causándole múltiples heridas, siendo salvada rápidamente por su amigo unicornio al perforarle con su pequeño cuerno el pecho a Azulín, lanzándolo al río. ¡Tómala! Gordy busca desesperadamente a su hermano pensando que murió, sin saber que en realidad este fue encontrado justo a tiempo por unos soldados que lo llevaron de regreso a la base. Los altosos mandos nombran a Azulín como teniente por sus hazañas supuestamente de valentía, sin saber la clase de oso maligno que es, además de entregarle una máscara para tapar la horrible cara que le quedó. Como Gordy no es un malocito, cuida consideradamente a María, que nunca se enterará que su batallón fue quien mató a su madre. Azulín, a pesar de todo, es un buen instructor, pero su sed de poder no tiene límites, emboscando a los altosos mandos para asesinarlos al rechazar sus ideales, volviéndose el nuevo líder del ejército. No, ya valió madre. Este ordena a los soldados reunirse en el bosque para atacar a los unicornios, intentando los cuernudos pedirle ayuda a sus amigos los simios, pero nunca se unirán a ellos al tener un ídolo que no es de su agrado, preparándose así para defender el bosque mágico. Tiempos oscuros están por venir. Tiempos muy oscuros. Gordy sabe que algo no anda para nada bien al ver que María corre desesperadamente, decidiendo seguirla solo para ver el inicio de la Gran Guerra Santa. El panzón intenta ayudar a su nueva amiga, pero al ser esta la última unicornia, a Azulín se le revela para notar que este sigue con vida, aunque con la cara hecha poronga. ¿No me reconoces? Hermanito. ¡Guácala! Inmediatamente corre para abrazarlo, pero al estar más preocupado por María lo deja para atenderla, considerándolo traición, y al igual que Caín y Abel, este mata cruelmente a su hermano Gordy. El loco logra matar a la última unicornia para devorarla, viendo a María transformarse en la masa babosa de un principio, devorando a los dos hermanos en el proceso. Yo no entiendo nada. Poco a poco, el moco viviente empieza a transformarse en una imagen más conocida por nosotros, marcando el final de la era de los ositos y unicornios para dar ahora inicio a una era mucho más oscura, la era del hombre. Oye, qué final. Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de Guerra de Unicornios. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como estos, dejar un poderoso like y comentar qué resumen traemos a continuación. Esto ha sido todo, adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!